Un cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Tobón Zapata, estudiante del programa de filosofía en su etapa culmen. Quiero en este momento compartir con ustedes la exposición que he preparado a partir del ensayo que se fundamenta en los 4 elementos de competencia que vimos durante el curso de filosofía moral. Para no extenderme, me valdré de las diapositivas y de un texto que he preparado que facilita la comprensión y la síntesis de todos los contenidos que allí se encuentran. Si quieren profundizar en lo que he escrito en el ensayo, les dejaré también el material, el documento para que puedan acceder a él. Por consiguiente, entonces procederé a la exposición. Procedo entonces con la exposición respectiva que he decidido titular Fundamentos, rupturas y transformaciones en la filosofía moral. Una lectura crítica desde Aristóteles, San Agustín, Kant y Nietzsche. Me he querido basar en estos autores para hacer un breve pero profundo recorrido por los fundamentos, como se menciona en el título, pero también las rupturas y transformaciones que se ha dado del pensamiento ético y de la moral a través de la historia, especialmente tomando como pilar a estos 4 pensadores. Inicio con esta frase de Pierre Teilhard de Chardin, que dice que llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor, y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Inicio con esta frase porque considero que toda ética y toda moral se puede concentrar o resumir en lo que concebimos como amor. Ahora bien, hay que entender que ese amor más allá del eros, el ágape o el filios, que son las 3 manifestaciones del amor que se hablaba en la antigua Grecia, podemos entender y comprender el amor como no la suma de todas las bondades, sino al contrario, la fuente de la que se desprenden todas las bondades, todas las virtudes, todo proceder moral y ético correcto y adecuado. Aunque se comprende en cada cultura y en cada espacio histórico, porque la historicidad del pensamiento radica en la comprensión de las cosas. Sin embargo, hay que comprender que el amor siempre apunta a la unidad, a un acto creativo, creador, unificante e incluso vivificante. Prosigo con esta frase que se encuentra al final de la conclusión, sin embargo la quise poner en la portada porque considero que resume todo lo que en el ensayo he deseado transmitir. La moral, bajo todas sus formas, siempre se presenta como una apología a la vida. Frase escrita por mí. Procedo a hacer una breve síntesis de la introducción. En la introducción menciono que a lo largo de la historia la humanidad ha reflexionado sobre el bien, la justicia y la felicidad, desarrollando así la ética y la moral, disciplinas que ciertamente, como nosotros conocemos, han evolucionado según los contextos históricos, culturales, sociales y religiosos. Pongo la palabra evolucionado porque concebimos que la historia se moviliza de manera rectilínea. Sin embargo, pues podríamos hacer crítica a ello porque no necesariamente todos los movimientos y pensamientos se pueden concebir como una evolución del pensamiento. Más bien hablemos que se ha transformado a través de la historia. Mencionamos aquí que el objetivo de este ensayo es analizar las evoluciones del pensamiento ético desde Aristóteles hasta Nietzsche, para comprender cómo se ha configurado el sujeto moral a lo largo del tiempo.
De todas maneras vamos a hablar de esa, entre comillas, evolución que mencioné. Iniciemos con el origen del pensamiento ético, el bien y la felicidad en Aristóteles, quien nos ofrece uno de los pilares más antiguos del pensamiento ético occidental. Para él, el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden, hacia donde todo se dirige. Así lo podríamos comprender, o lo podemos comprender. El bien es aquello hacia lo que todo se dirige, especialmente nosotros que tenemos esa facultad volitiva de dirigirnos por decisión, por elección hacia algo o alguien. Eso significa que toda acción humana, consciente o no, busca algún tipo de bien. Sin embargo, surge una gran pregunta. Si todo tiende al bien, ¿de dónde proviene el mal? La respuesta de Aristóteles es sutil pero contundente. El mal surge cuando la voluntad y el entendimiento confunden un mal con un bien deseable, ya sea por ignorancia o por falta de mesura. Esa ignorancia hay que entenderla no como una carencia, una ausencia, sino más bien como esa limitante que tenemos en el pensamiento y en la voluntad de conformarnos con aquello que el contexto nos propicia, llevándonos a ampliar nuestros horizontes de comprensión y de sentido. O también podemos tener una desviación del entendimiento y de la voluntad por falta de mesura. En ese sentido, el mal no se busca por sí mismo, sino que es resultado de una mala elección del bien. Problema de elección. Pero esa elección va acompañada de la luz del entendimiento que ilumina la voluntad. Para evitarlo entonces, Aristóteles propone vivir conforme a la virtud, arete, que él define como la capacidad de hacer bien lo que se hace. La virtud es siempre un justo medio entre dos extremos viciosos. Un ejemplo claro de ello es la valentía, esta virtud, que se sitúa entre el extremo vicioso de la cobardía y el extremo vicioso de la temeridad o imprudencia. Solo quien actúa con equilibrio puede alcanzar el bien supremo, lo que concebimos desde el pensamiento aristotélico como la felicidad o eudaimonía. Pasamos entonces al pensamiento agustiniano, la moral como expresión de la voluntad de Dios en San Agustín. Con San Agustín la reflexión ética toma un giro teológico. En su visión, todo lo creado por Dios es bueno. Ontológicamente, todo, al participar de la esencia de Dios, es bueno. Por tanto, el mal no tiene existencia propia. No existe por sí mismo, sino que es una privación o corrupción del bien. A diferencia de Aristóteles, Agustín coloca el centro de la moral en la relación con Dios y no en la razón o la virtud humana. La moral proviene de allí, de nuestro contacto y relación como respuesta a Dios, más que en un acto racional o volitivo. Para él la moral depende de la voluntad humana orientada hacia el bien supremo. Si tomáramos la palabra o si tomáramos el concepto aristotélico del bien supremo, que en este caso San Agustín toma para sí como Dios. Así, cuando el ser humano, que es bueno por naturaleza, pero finito, limitado y corruptible, se aleja de Dios, cae en el pecado, que es el mal moral. La ética agustiniana entonces no es autónoma ni racional simplemente, sino profundamente subordinada a la fe y a la gracia divina. El hombre no puede alcanzar la perfección moral, según San Agustín, si no es iluminado por la luz de la fe, que propicia a Dios
para el conocimiento del hombre y que éste sea movido en su voluntad en la medida en que se acerque a Dios, el supremo bien, la felicidad. Entonces, la ética augustiniana, como mencionamos, no es simplemente ni autónoma ni racional, sino profundamente subordinada a la fe y a la gracia divina. Y esto marcará profundamente todo el pensamiento de la Edad Media, donde la moral se entenderá como obediencia a la voluntad de Dios. Pasamos a Kant. El deber como principio racional, Kant y la moral autónoma. La modernidad trae una ruptura profunda con el modelo teocéntrico de la Edad Media. Con la Ilustración, el ser humano se vuelve el centro del pensamiento, hay un antropocentrismo, y es aquí, con el humanismo también, donde surge este pensador, Immanuel Kant, quien propone una moral autónoma basada en la razón. Ya no nos viene dada, sino que es facultativa en cuanto proviene de la razón. Kant afirma que el valor moral de una acción no depende de sus consecuencias, sino de la intención con la que se realiza, siempre que esté guiada por un principio racional y universalizable. Entonces, comprendemos que ese principio, de ahí nace su famoso imperativo categórico que nos ordena en cuanto a la vida. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Eso quiere decir que debo actuar o debemos actuar de forma que nuestros principios puedan ser válidos para todos, que no sean relativos o circunstanciales, puesto que esto se presta para contradicción. Además, Kant insiste en que toda persona debe ser tratada como un fin en sí mismo, nunca como un medio, resaltando la dignidad humana, una ética profundamente humanista, centrada en la libertad y la dignidad. Sin embargo, esta ética kantiana, aunque racional y universal, ha sido criticada ciertamente por su idealismo. ¿Es posible actuar siempre por deber, sin considerar emociones o contextos? Seguramente no. Kant nos ofrece un horizonte de exigencia moral, pero quizás difícil de realizar plenamente. Por último, vamos a trabajar el pensamiento de Friedrich Nietzsche y la crítica radical a la moral tradicional. Finalmente, con Nietzsche, quien presenta una verdadera ruptura con todo lo que hemos concebido a través de la historia. Para él la moral tradicional, especialmente la judeocristiana, es una moral de esclavos, basada en la sumisión, la culpa y el resentimiento, con la intención de dominar la fuerza o la vitalidad de aquellos más fuertes. Nietzsche entonces no cree en valores universales ni en la objetividad moral. Más bien entiende la moral como una construcción histórica y cultural, surgida de relaciones de poder. Denuncia que lo que hoy llamamos bueno y malo ha sido definido por los débiles para someter a los fuertes, como ahorita mencioné. Frente a esto propone una transvaloración de todos los valores, es decir, una superación de la moral tradicional que permita afirmar la vida con autenticidad, creatividad y libertad. Su ideal es el superhombre, aquel que se libera de la moral impuesta y crea sus propios valores. De esta manera, este pensador no solo rompe con la tradición moral, sino que nos desafía a replantear todo lo que creemos sobre el bien y el mal. No es una vida caótica, sino una vida que desde la reafirmación de la vitalidad personal también se propicie la realización de la vitalidad del otro, más allá de los moralismos, y que las personas puedan ejercer su libertad en orden también, porque no se trata de un caos. Como vemos entonces,
Se puede evidenciar aquí en la diapositiva sus ideas centrales. Quiero finalizar con la conclusión, no la leeré completamente. Quienes deseen, ahí está, para que la visualicen. Lo único que tengo para decir es que, como podemos ver durante todo este recorrido, desde Aristóteles hasta Nietzsche, la filosofía moral ha recorrido un camino de grandes transformaciones. De la virtud y la felicidad racional en Aristóteles a la moral teológica en San Agustín, luego a la moral autónoma basada en la razón de Kant, hasta la crítica radical de los valores tradicionales. Este recorrido no solo es un viaje por la historia del pensamiento, sino una invitación a cuestionarnos qué es el bien, cómo debo vivir, qué papel juegan la razón, la voluntad, Dios si somos creyentes o la libertad en nuestras decisiones morales, partiendo de una visión existencialista. Responder a estas preguntas sigue siendo hoy, más que nunca, una tarea profundamente humana. Y como lo mencioné en la primera diapositiva, que ciertamente debe servir de fundamento y de pilar para nosotros, la moral, bajo todas sus formas, siempre se presenta como una apología a la vida. La ética, más allá de ser un conjunto de normas, la moral en sí, y la ética como la reflexión acerca de este proceder moral, más allá de esto, lo que procura es que podamos vivir. Es un mapa que no nos obliga, pero nos orienta. Muchísimas gracias.